Características de la Iglesia de Dios. Todo va quedando listo, todo está quedando en su lugar. La última pieza del rompecabezas se está colocando. Las trompetas de guerra están por sonar. El Espíritu Santo ya casi termina su retiro. El sumo sacerdote Cristo Jesús está por salir del lugar santísimo, del santuario celestial. Los últimos ángeles celestiales están por terminar su obra y por regresar al cielo. Los últimos redimidos están integrándose a la última generación sin pecado o el último movimiento. Los dos ejércitos ya casi están por verse en el campo espiritual frente a frente. El David moderno y el Goliat moderno están por verse la cara. En esta Babilonia moderna ya se puede escuchar la música de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña. Y la población mundial ya se inclina en adoración al gran sistema político y religioso papal y a su nuevo orden mundial. Pronto, sí, muy pronto quedará visible la última pequeña manada. Son estos modernos David, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Pedro, Juan, Marcos, Lucas, Felipe y Pablo quienes derribarán y desenmascararán a la gran imagen de la Babilonia moderna. Bienvenido, mi apreciado hermano y hermana, al capítulo del mensaje de los tres ángeles. Este capítulo lleva por título Características de la Iglesia de Dios. Antes de continuar, quiero aclarar que este mensaje es exclusivamente para adventistas del séptimo día. Aclaro esto para los que no simpatizan con la Iglesia Adventista del séptimo día, se ahorren tiempo, pero si desean quedarse, gloria a Dios y bienvenidos sean. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos, los que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es esta pequeña iglesia de Dios? ¿Qué características tiene? ¿Es una organización, una corporación o un movimiento mundial? ¿Cómo puedo ser parte de ella? Como vimos anteriormente, decía: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí tenemos las dos primeras características y son: 1. Guardan los mandamientos de Dios. 2. Tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Sin lugar a dudas que la primera característica son los 10 mandamientos de la ley de Dios, que incluye el séptimo día sábado. Y la segunda característica dice que esta iglesia tiene el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 19:10, y esta dice: y yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces ya tenemos las dos primeras características completas. 1. Guardan los mandamientos de Dios, que incluye el séptimo día sábado del cuarto mandamiento. Y 2. Tienen el testimonio de Jesús, el cual es el don del espíritu de profecía. Esta segunda característica lo vamos a ver más adelante detalladamente. Por ahora pasemos a la tercera característica. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escritos en la frente. La próxima característica del resto o remanente de los últimos días es que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes, o sea, en su mente. Bueno, esto es súper interesante e importante saber, porque en contraste a este pequeño pueblo, toda esa gran mayoría que pertenece a Babilonia y a sus hijas, tienen escrito en sus frentes, o sea, en sus mentes, un misterio. Y no me quepa la menor duda que este misterio es el misterio de la Santísima Trinidad. Esta tercera característica armoniza con las palabras de Jesús sobre la vida eterna, cuando él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Estas mismas palabras el apóstol Pablo lo repite y dice así: porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra,
como hay muchos llamados dioses y señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. Por lo tanto, la tercera característica es: tienen escrito en sus frentes el nombre del Padre, el único Dios verdadero, y el nombre de Cristo, el único Hijo literal de Dios. En otras palabras, esta pequeña manada de los últimos días, este último movimiento, está restaurando la verdad del Padre y del Hijo. Ahora pasemos a la próxima característica, y esta dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Entonces la cuarta característica es: proclaman el mensaje de los tres ángeles. Vayamos a la próxima característica. Esta dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La quinta característica, como lo acabamos de notar, es: tienen la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? ¿O cómo es tener la fe de Jesús? Tener la fe de Jesús, en palabras más sencillas, es creer en la Santa Biblia como palabra de Dios y única regla de fe y un manual de vida. A esto, los fundadores del protestantismo lo tenían como un principio, conocido como sola escritura. Jesús fue sola escritura. Por ejemplo, él dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Entonces, tanto nosotros como ninguna otra persona pueden cambiar, borrar, torcer, ni quitar, ni aumentar nada de lo que ya está escrito en la santa palabra de Dios. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Recapitulemos las características de la verdadera iglesia de Dios de estos últimos días. 1. Guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que nos pide la observancia del séptimo día sábado. 2. Tienen el testimonio de Jesucristo, el cual es el espíritu de profecía, o sea, es una iglesia profética que apareció en el escenario mundial en un tiempo profético, y en su medio tienen a un profeta o profetisa. Como ya dijimos anteriormente, de esto hablaremos más adelante. 3. Tienen escrito en sus frentes o mente el nombre del Padre y del Hijo, es decir que están restaurando la verdad del Padre y del Hijo. 4. Proclaman el mensaje de los tres ángeles. 5. Tienen la fe de Jesús. Bueno, ahora busquemos en todas las denominaciones cristianas a la iglesia que cumpla o tenga estas 5 características. Pero antes de buscar en las miles de religiones de estos últimos días de la tierra, volvamos al pasado imaginariamente hasta la época cuando la iglesia de Roma dominó y reinó el mundo por 1260 años. Épocas cuando utilizó su arma poderosa llamada la Santa Inquisición. Alguien se estará preguntando: ¿por qué vamos a volver al pasado? ¿Qué tiene que ver todo esto con las características de la iglesia verdadera de Dios? La respuesta es mucho. Casi todos sabemos que en aquellos tiempos hubo un pueblo o una iglesia que se paró frente a Roma y lo desenmascaró sus corrupciones, mentiras y apostasía. Además, este pueblo defendió y proclamó la verdad presente de su época. Estos campeones fueron conocidos como los valdenses. Por un momento vamos a conocer algo de ellos y de sus principios cristianos que practicaban y proclamaban.
Para ello vamos a ayudarnos del libro La verdad triunfante del profesor, teólogo y misionero Benjamin G. Wilkinson. Benjamin George Wilkinson, misionero, educador y teólogo inglés, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, defensor de la Biblia King James. Uno de sus libros fue escrito en 1930, titulado Nuestra Biblia Autorizada. Otro de los libros que escribió Wilkinson fue La Verdad Triunfante. En este libro nos revela la verdadera iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo. Wilkinson rastreó al remanente de Dios desde el tiempo de los apóstoles hasta su época y viajó a Europa, Asia y otros continentes en busca de los libros más antiguos que contengan la verdadera historia de la iglesia cristiana y la doctrina que una vez fue dada a los santos. Esta iglesia verdadera es considerada como la iglesia del desierto. Fueron varios pequeños pueblos que defendieron la verdadera fe que una vez fue dado por Cristo a sus discípulos. Pero los más conocidos de estos pueblos impopulares fueron los valdenses. Uno de los más acérrimos enemigos de Wilkinson fue el teólogo e historiador adventista del Séptimo Día, Leroy Fromm. Este hombre mandó a quemar y desaparecer las planchas de los libros de Benjamin George Wilkinson para que no se imprimiera más. Esto fue en el mismo año en que Wilkinson publica su libro, La Verdad Triunfante. Este enemigo de Wilkinson no era uno de afuera de la iglesia adventista, sino de la misma iglesia, uno interno, tal como lo advirtió Elena de White. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Vale recordar que Wilkinson era antitrinitario y Fromm era trinitario. Lux lucet in tenebris es una palabra en latín que es el lema de los valdenses y quiere decir una luz en la oscuridad. Algunas autoridades historicistas afirman que el nombre valdense se derivó de Pedro Baldo, debido a su gran obra entre ellos. Pedro Baldo era de Lyon, Francia. Comenzó su obra entre el año 1160 y 1170. Él era un saludable mercader que abandonó todos sus bienes y comenzó a predicar las doctrinas genuinas del Nuevo Testamento. Él afirmó que el papado era el hombre de pecado y la bestia de Apocalipsis 13. Él dedicó mucho tiempo para traducir y distribuir la Biblia. Los valdenses eran también conocidos como los Vaudois. Son en verdad descendientes de aquellos refugiados de Italia que, después del apóstol Pablo, predicaron allí el evangelio, abandonaron su bello país y huyeron como la mujer mencionada en el Apocalipsis hacia esas montañas salvajes, donde han predicado el evangelio de padre a hijo con la misma pureza y simplicidad con que lo predicó San Pablo. Por esta razón es que fueron perseguidos por muchos años por la ira del dragón, el sistema político y religioso papal. La semilla de la verdad sembrada por los valdenses en los siglos anteriores estaba comenzando a crecer en una gran cosecha. La iglesia romana hacía gala de su pompa y jerarquía, repartiendo títulos, honores entre sus más letrados y encumbrados dirigentes. Las escrituras circulaban ahora en mayor número. Los principios de la Biblia eran contrastados con los cánones jerárquicos. Multitudes se unieron en gran movimiento como los albigenses, los lolardos, los hugonotes, cátari y pasaquianos, pero estos nombres eran poco conocidos y solo se los generalizaban llamándoles los valdenses. Cuánto sufrieron los valdenses con la persecución es la historia más triste de la iglesia del desierto. El evangelio fue llevado primero a los judíos y casi todos los héroes de la Biblia eran judíos y cada libro de las Sagradas Escrituras fue escrito por ellos. Jesucristo mismo era un israelita. Miles recibieron alegremente la palabra y después del derramamiento del Espíritu Santo, o sea después de caer la lluvia temprana que reforzó a los 120 humildes e iletrados discípulos con poder celestial, aún entre ellos llegaron a unírseles algunos sacerdotes. Como se habrán dado cuenta, ahora los laicos que fueron alumnos de los sacerdotes o simples oidores son los nuevos dirigentes de la naciente iglesia cristiana, y los sacerdotes que fueron dirigentes pasaban a ser los alumnos. El primer pueblo fuera de los judíos en aceptar el evangelio fueron los samaritanos. Felipe, el nuevo diácono elegido, fue el que le comunicó las buenas nuevas a los samaritanos. El segundo país extranjero evangelizado por la iglesia de Jerusalén
Jerusalén fue Etiopía. La historia nuevamente nos presenta al laico Felipe como siendo conducido hacia el sur por el Espíritu Santo después de su victoria en Samaria. El nuevo discípulo fue un etíope. Él estaba leyendo la profecía de Isaías, el cual escribió 100 años antes de Cristo. Felipe le explicó el cumplimiento de la profecía a este hombre que buscaba fervientemente la verdad. Esta profecía y su preciso cumplimiento le dio a Felipe un poderoso mensaje que hizo que el eunuco aceptara a Cristo y fuese bautizado. Así comenzó la evangelización en Etiopía. Otro campo donde fue sembrado el evangelio fue Siria a través del liderazgo de Pablo. Antioquía, capital de la provincia romana de Siria, comenzó a ser evangelizada por un campeón de campeones, el apóstol Pablo. Siria en aquel tiempo incluía Palestina, parte de Arabia y se extendía hasta el río Éufrates. Entonces comenzó lo que puede ser bien descrito como la Edad Dorada de Siria. El apóstol Pablo, después de evangelizar a los sirios, fue llamado a plantar el evangelio entre los gálatas. Los celtas de Galacia eran de la misma familia y hablaban el mismo idioma, como los irlandeses, escoceses, británicos, galeses y franceses. Como uno de los últimos pasos, el evangelio llegó a los latinos por medio de un hecho inesperado. Pablo fue el indicador por Cristo para llevar el evangelio a Roma, pero lo llevará como prisionero. Pablo fue llevado a Roma, la capital de las naciones de habla latina, la dueña del mundo de aquel entonces. Pero vale aclarar que el cristianismo no vino a Roma primero a través de Pablo. Él lo encontró allí cuando llegó. ¿Cómo fue que el evangelio precedió a Pablo? A través de los mercaderes o de los soldados convertidos, no se sabe. Así fue como el evangelio se extendía por el mundo antiguo. Los discípulos lo proclamaban a estas naciones en sus propias lenguas. Jerusalén cayó en el año 70. Su caída produjo su mayor efecto moral sobre los millones de judíos que no residían en Palestina. Estupefactos con este evento, escucharon el evangelio y muchos volvieron a Cristo. Esto hizo una gran obra en establecer la iglesia en todas partes del mundo. Posiblemente unos 70 u 80 mil cristianos judíos huyeron de Palestina hacia el este. Muchos cristianos gentiles también escaparon. De acuerdo con Eusebio, estos refugiados huyeron hacia la ciudad de Pella. Todos estos cristianos primitivos que huían oyeron decir al apóstol Pablo las siguientes palabras: el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio lo que ahora lo detiene. Estos cristianos, tanto judíos como gentiles, sabían que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al imperio de los Césares y que cuando ellos caían, o como dice la profecía de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, sea quitado de en medio, o como también dice la profecía de Daniel 8, quitado el continuo, es decir, el paganismo de la Roma imperial, entonces aparecería o se levantaría el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto sucedió en el año 476. El imperio romano cayó y fue dividido en 10 reinos, y estos fueron los anglosajones, los alamanes, los burgundios, los francos, los lombardos, los suevos, los visígodos, los érulos, los ostrógodos y los vándalos. Y desde entonces el obispo de Roma comenzó a posicionarse en el vacante trono de los Césares. El anticristo se estaba levantando, pero 3 cuernos, es decir, 3 reinos o poderes, se le estaban oponiendo a su dominio completo. Estos fueron etiquetados por la Iglesia de Roma como los arrianos. Las razones fueron que estos 3 reinos no aceptaron los dogmas paganos que ya se habían posesionado, infiltrado, corrompido y llevado a la apostasía a la Iglesia Apostólica Católica Romana, lo cual se inició desde el Concilio de Nicea en el año 325. Por lo tanto, la Iglesia dominante debía de exterminar a estos 3 cuernos opositores a su gran engaño y dominio, y así ocurrió. Entonces la Iglesia de Dios debía cumplir la otra profecía, la de huir al desierto. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustentaran durante 1260 días. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando consideramos a los godos y su aparición entre las naciones, nos conduce al nombre de Ulfilas. La historia de los godos entra fuertemente en la interpretación del periodo profético de los 1260 años. Ulfilas era un discípulo de Arrio y fue entrenado en los principios cristianos. Los pueblos celtas y godos en el occidente también contribuyeron a esta nueva era evangélica. Grandes victorias fueron ganadas por Ulfilas para Cristo. Los triunfos de este misionero fueron realizados entre
de las Naciones Unidas a lo largo de la frontera del norte del Imperio Romano. Al igual que Patricio de Irlanda, Ulfilas terminó su obra cerca del tiempo en que Patricio estaba comenzando la suya. Hay mucha similitud en las creencias y logros de ambos héroes. La Biblia gótica que él le dio a las naciones que él convirtió siguió al texto recibido transmitido a nosotros por el estudioso Luciano. Los godos a lo largo de la playa norte del Mar Negro habían conducido sus barcos hacia los puertos del sur y habían capturado a los ancestros de Ulfilas, el cual residía en Asia Menor. ¿Cuál fue la actitud de Ulfilas hacia la disputa sobre la divinidad que había convulsionado el concilio de Nicea? El historiador W.F. Adeney dice: no hay razón para dudar de Ulfilas, era perfectamente honesto en la posición teológica que él ocupaba. Como un sincero misionero, más preocupado con la obra de evangelismo práctico que con la controversia teológica, podría haber estado agradecido con una simple forma de cristianismo que fuese comprendida por sus rudos compañeros más fácilmente que una que estaba envuelta en sutiles metáforas griegas. Los godos se rehusaron a creer en las doctrinas de la Iglesia de Roma y como consecuencia fueron etiquetados de arrianos. El romanismo significaba poco para Ulfilas, su verdadero líder. Los godos se rehusaron a andar juntos con las muchas innovaciones que se introducían en la Iglesia de Roma, iglesia que no tenía ningún oponente, sino solo los arrianos. Los arrianos eran sobre todo un pueblo guerrero antes de la llegada de Ulfilas. Aproximadamente desde el año 250 después de Cristo hasta el año 500 después de Cristo, las masas teutónicas se derramaron sobre las provincias del occidente de Europa y formaron 10 nuevas naciones, es decir que derribaron al cuarto imperio de la profecía, el Imperio Romano. Las profecías de Daniel los simbolizan a este imperio con una bestia espantosa y terrible y a su desintegración o a la formación de la Europa antigua con 10 cuernos. Entre estos 10 reinos estaban los érulos, los vándalos y los ostrógodos. Estos 3 reinos fueron los opositores de la Iglesia de Roma y de su misteriosa Trinidad, por lo cual fueron etiquetados de arrianos. Los otros 7 cuernos fueron utilizados por el obispo de Roma para exterminar a los 3 cuernos opositores o arrianos. Estos 7 cuernos hoy los conocemos con los nombres de Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, España, Italia y Portugal. Esto es una historia apasionante a la que revela que los godos aceptaron al cristianismo celta antes que fuese subyugado por las 7 naciones hostiles, cuyos ejércitos fueron presionados por el papado, debido a que Ulfilas pertenecía a la iglesia que se había rehusado a aceptar las extremas especulaciones concerniente a la Trinidad. El concilio de Nicea se llevó a cabo en el año 325. En esa famosa reunión histórica, la Iglesia de Roma y el emperador rechazaron los puntos de vista de los arrianos y fue pronunciada la condenación sobre aquellos que no quisieron aceptar la decisión del concilio. Las enseñanzas de los arrianos y de Ulfilas son aquellas que nos lo presentan solamente a la Iglesia de Roma, y no dejó que los arrianos hablasen o se defendiesen por medio de sus escritos o alguna evidencia, porque todos sus escritos, sus libros y toda evidencia de sus creencias verdaderas fueron quemadas en la hoguera por la Iglesia de Roma. Y según la Iglesia de Roma, ella tiene la versión original de las creencias de Arrio y de sus seguidores de Ulfilas. ¿Quién puede decirlo? Philips Limburg duda que los mismos arrianos hayan asegurado que Cristo haya sido creado en vez de unigénito, es decir, engendrado. Los godos han sido ganados por el Evangelio en un tiempo muy corto, no por la persuasión de la Iglesia de Roma, sino por Ulfilas, el discípulo de Arrio. Mientras la Iglesia de Roma se aferraba al poder secular, las iglesias de Ulfilas estaban vivas y con un celo misionero. Thomas Hopkins dijo lo siguiente de otro de los invasores bárbaros y considerado arriano por la Iglesia de Roma, los vándalos. Agustín había dicho: yo vine de mi pueblo natal hasta Cartago, y en todas partes rugían los hornos del amor no santo, las casas llenas de mala fama en cada calle y plaza, y perseguidos por hombres de la clase más alta. Y lo que debió haber sido una era venerada, la castidad fuera de las filas del clero, era una cosa desconocida y no creíble, y de ninguna manera universal dentro de ese cuadro. Los oscuros vicios, los pecados de Sodoma y Gomorra,
practicados, declarados, glorificados. Ese es el cuadro que el presbiterio galo hizo de la capital de África. En esta ciudad de pecado marchó el ejército vándalo, y uno solo puede decir, cuando uno lee la historia de sus hechos, el ejército de los puritanos, con toda su crueldad y toda su codicia, ellos se mantuvieron a sí mismos sin mancha de la licenciosa y espléndida ciudad. Ellos eliminaron a los hombres que estaban obteniendo sus entradas ministrando con las más viles lujurias. Ellos eliminaron la prostitución con una mano sabia pero no cruel. En resumen, Cartago bajo el gobierno de los vándalos era una ciudad transformada, bárbara pero moral. Clodovedo era el rey de los francos, los cuales más adelante serían la nación de Francia. Los francos eran una tribu pagana que previamente habían cruzado la frontera del Imperio Romano. Los padres de Clodovedo habían trabajado devotamente con los obispos de Roma. Clodovedo enfrentó y derrotó exitosamente la débil resistencia del ejército del imperio. Su próximo formidable enemigo eran los paganos alamani, que más tarde serían llamados germanos. Clodovedo se había casado con Clotilda, hija del rey de los burgundios. Ella era una devota católica. Observando el poder e influencia del papado y ansioso para obtener el apoyo papal, Clodovedo profesó una conversión en el año 496 y todos los que le seguían se adhirieron al catolicismo, 3.000 de los cuales fueron bautizados juntamente con él. Después de su conversión, tal como él lo esperaba, los católicos se reunieron a su alrededor como el único príncipe católico en el occidente. Los reinos paganos fueron vecinos que odiaban a Clodovedo por convertirse al cristianismo romano. Estaban listos para entrar en el conflicto. Roma observó con un corazón ansioso el resultado de esta batalla decisiva, porque sabía muy bien que sus esperanzas de expansión en este mundo dependía gran parte del resultado de esa batalla. Eran vanas si su único príncipe, Clodovedo, fallaba en el occidente. El ejército de los visigodos fue guiado por los francos hacia el campo de batalla. Este encuentro fue en el 507 después de Cristo. Fue necesario que Clodovedo destruyera las fuentes de agua. Él golpeó mientras el hierro aún estaba caliente, y en el 508 persiguió a los visigodos hacia sus fortalezas del sur y los derrotó. Clodovedo fue nombrado cónsul por el emperador, mientras que por la Iglesia Católica Romana fue llamado la primera majestad católica y su sucesor, el hijo mayor de la Iglesia. El cuerno pequeño estaba ahora en progreso y listo para sacar de su camino a los otros cuernos antitrinitarios en cuanto al levantamiento y surgimiento de su máximo poder y reinado. Cuán grande fue la importancia para el transcurso de la historia mundial. La culminación en el 508 del establecimiento del primer reino católico en el occidente, dice R.W. Schur. El rey franco lanzó su espada en la escala contra la causa arriana y se convirtió en el campeón y en la esperanza de la población católica en toda Galia. Los invasores habían llegado y debían perecer. Se decidió que los francos y no los godos tenían que dirigir el destino futuro de Galia y de Alemania, y que la fe católica, o sea la Trinidad, no el arrianismo, es decir el antitrinitarismo, tenía que ser la religión de estos reinos. 30 años después de la victoria del 508 después de Cristo, el papado fue elevado a la supremacía universal por Justiniano en el 538. El dominio pasó al papado, una teocracia que persiguió más severamente que lo hizo el paganismo. Generalmente se reconoce que la unión de la Iglesia con el Estado es más intolerante que el Estado político. Justiniano decidió hacer del gobierno del papado algo universal dentro de su dominio. En el 532 él hizo su famoso edicto, el cual colocó el fundamento para las persecuciones de la Iglesia, lo cual mantuvo la fe apostólica durante los 1260 años. Archibald Bover dice del edicto de Justiniano: a través del edicto que él hizo para unir a todos los hombres bajo una sola fe, ya fuesen judíos, gentiles o cristianos, o que no lo fuesen, en el término de 3 meses abrazarán y confesarán la fe católica, fuesen declarados infames y, como tales, excluidos de todos los empleos, tanto civiles como militares, siendo incapaces de dejar cualquier cosa por voluntad propia, y sus
sus estados confiscados, ya sea que fuesen personales o reales. Estos eran argumentos convincentes de la verdad de la fe católica, pero muchos sin embargo se resistieron y contra ellos el edicto imperial fue ejecutado con el mayor rigor. Muchos fueron sacados de sus habitaciones con sus esposas e hijos, desvestidos y sin ropa. Otros simplemente huyeron, llevando consigo lo que podían para su apoyo y mantenimiento, pero todo les fue quitado y muchos de ellos fueron inhumanamente masacrados por los campesinos católicos o por los soldados que guardaban los pasos. Con el decreto del 532 después de Cristo, Justiniano redujo a todos los creyentes sinceros y verdaderos a su peor condición, pero el decreto del 533 después de Cristo exaltó al papado a su más alta posición posible. Esta exaltación, sin embargo, solo estaba en el decreto hasta que el éxito en la guerra lo puso en efecto. Por lo tanto, al comienzo solo se podía aplicar a su propio territorio. Cuando llegaron las noticias de la destrucción de los vándalos arrianos o antitrinitarios, ocurrido en África en el 534 después de Cristo, Justiniano estaba alborozado. Entonces, tal como dice el historiador Gibson, impaciente para abolir la tiranía temporal y espiritual de los vándalos, él procedió sin tardanza al pleno establecimiento de la Iglesia Católica. Muchos historiadores influenciados por la Iglesia de Roma niegan la existencia de la Iglesia en el desierto, niegan la existencia de una pequeña iglesia o pueblo de Dios con la verdad en su pureza tal como fue dado una vez a los santos apóstoles, niegan la existencia de una luz que brilla en la oscuridad. Estos historiadores, al negar a la Iglesia en el desierto, están negando los 1260 años de barbarie por parte de la Iglesia romana contra estos pequeños pueblos impopulares, humildes y considerados ignorantes por el sistema dominante de aquellos tiempos, los cuales fueron forzados a vivir allá en las montañas a solas con su creador. Los 1260 años concernientes a la iglesia en el desierto fue dado 7 veces por el Señor Cristo Jesús. Dios no lo anunció una sola vez, tampoco 2 veces, sino 7 veces para llamar la atención de los hombres, y esto no es casualidad. ¿Qué excusa dará el hombre mortal por descuidar y no leer el mensaje de su Padre Celestial sobre este asunto? El concilio de Nicea, realizado por el emperador Constantino en el año 325, inició la controversia religiosa que nunca ha cesado, reuniéndose bajo la sanción de una iglesia unida con el Estado. La famosa reunión ordenó la sumisión de los creyentes a las nuevas doctrinas. Durante la juventud de Patricio y durante medio siglo antes, se reunieron 45 concilios de iglesias y sínodos en diversas partes de Europa. De estos, Samuel Edgar dice: la jactada unidad del romanismo fue gloriosamente mostrada a través de los diversificados concilios y confesiones del siglo IV. El papado, en esto y como en cualquier otra ocasión, eclipsó al protestantismo en la manufactura de los credos. Se efectuaron 45 concilios, dice Hortin, en el siglo IV. De estos, 13 fueron contra el arrianismo, 15 por esa herejía y 17 por el semi-arrianismo. Los caminos estaban llenos de obispos yendo a los sínodos y los gastos del viaje que eran costeados por el emperador agotó los fondos públicos. Cabe mencionar que prácticamente todos los concilios romanos tuvieron que ver con la Trinidad y la personalidad del Padre y la personalidad del Hijo. Y lo sorprendente es que la historia nos dice que todos estos concilios eran costeados por el Estado. En otras palabras, diríamos que este movimiento trinitario que surgió en el siglo IV y siguió concilio tras concilio hasta el día de hoy fue hecho en el contexto de una iglesia unida con el Estado. Por tal razón, eran perseguidos aquellos que se oponían a su supersticiosa y misteriosa Trinidad. Pero hasta aquí vale recordar de que en el concilio de Nicea, en el año 325, no fue establecida la Trinidad al 100%. Allí solo dieron un pequeño paso. Hasta ahí la iglesia de Roma creía en un Dios, en un Hijo engendrado que era Jesucristo, y en el Espíritu Santo que procede tanto del
del Padre como del Hijo, pero en aquel concilio aceptaron que el Padre y el Hijo son consustanciales, es decir, que los dos son dioses iguales y que ambos conviven en un solo cuerpo, y que el Padre puede ser Hijo y que el Hijo puede ser Padre. Al fin y al cabo, esos nombres de Padre e Hijo son solo papeles o roles que ambos dioses desarrollan. Por eso hoy en día se escucha decir a un verdadero católico romano que María no es la madre de Jesús ni del Hijo de Dios, sino que María es madre de Dios. Ese fue el primer paso o proceso de la Trinidad, al de persuadir a todo mundo que acepte que existen dos dioses iguales. Esto les ayudaría para que más adelante trajeran a un tercer Dios, y al pueblo ya no les sería muy difícil aceptarlo. Recién en el concilio de Constantinopla del año 381 después de Cristo, 56 años después, quedó oficial y completado el Dios triuno, conocido como el dogma romano de la Trinidad. Estas exhibiciones se convirtieron en el desprecio de los paganos, los cuales estaban entretenidos en contemplar a los hombres, los cuales desde la infancia habían sido educados en el cristianismo y que apuntaban a instruir a otros en esta religión, apresurándose de esta manera para ir a lugares distantes con el propósito de decidir sus creencias. El asunto que quemaba en las décadas posteriores al concilio de Nicea era cómo definir las relaciones de las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El concilio había decidido que el papado había aprobado la decisión como si fueran propia. Las personalidades de la Trinidad no fueron confundidas y la sustancia no fue dividida. El clero romano afirmó que el cristianismo había encontrado en griego la palabra homousios, en español quiere decir consubstancialidad, un término apropiado para expresar esta relación. Entonces el partido papal procedió a llamar a aquellos que no apoyaban esa enseñanza como los arrianos. Mientras se pusieron a sí mismos el título de trinitarios, circuló una acusación errada de que todos los que fueron llamados arrianos creían que Cristo era un ser creado. Esto agitó la indignación de aquellos que no eran culpables de esa acusación. Patricio era un espectador en muchas de estas asambleas conflictivas. Es interesante, para poder agarrarse apropiadamente a la situación, examinar por un momento esta palabra, este término que ha dividido muchas iglesias y ha hecho con que muchos cristianos sinceros hayan sido quemados en la hoguera. Otro hecho que verifica esta posición de las iglesias británicas contra las extremas especulaciones del concilio de Nicea con respecto a la Trinidad es la historia del concilio de Rimini en el año 359, que se realizó aproximadamente en el nacimiento de Patricio. Este fue el último concilio de la iglesia a ser asistido por los delegados celtas de la iglesia británicas antes de la retirada de las legiones romanas en el año 410, y fue seguido por la invasión de Inglaterra por los anglosajones. Este concilio de Rimini aprobó decretos denunciando y rechazando las conclusiones de Nicea con respecto a la Trinidad. Nótese cómo llama Wilkinson a la Trinidad: las extremas especulaciones del concilio de Nicea. Aquellos que retrocedieron de las especulaciones y conclusiones extremas de los así llamados trinitarios creyeron en Deuteronomio 29:29: las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, pero aquellas cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre. La obligación comprometedora del decálogo era algo álgido en la época de Patricio. En teoría, todos los partidos en desacuerdo con respecto a la Trinidad reconocieron los 10 mandamientos como siendo la ley moral de Dios, perfecta, eterna e inmutable. Se podía ver fácilmente que en el juicio el Señor no podía tener una norma para los ángeles y otra para los hombres. No había una ley para los judíos y una diferente para los gentiles. La rebelión de Satanás en el cielo había iniciado la gran envuelta contra la eterna ley moral. Todos los que discordaban sobre la Trinidad reconocieron que cuando Dios hizo al hombre a su imagen, era el equivalente a escribir los 10 mandamientos en su corazón, creando al hombre con una naturaleza moral sin defecto. Todos los partidos dieron un paso más, confesaron y no negaron que en todo el universo no se encontró a nadie, ni ángel, querubín, ni serafín, hombre, ni ninguna otra criatura, excepto Cristo, cuya muerte pudiera expiar la transgredida ley. Hasta aquí todos estaban de acuerdo, por lo menos en teoría, de que los 10 mandamientos Dios los escribió en el corazón de Adán. Ahora, nótese la polarización que se viene. Por un lado estaban los que aceptaban la Trinidad y transgredían los 10 mandamientos de Dios, y por el otro lado estaban los
antitrinitarios, considerados o etiquetados de arrianos, que exaltaban a los 10 mandamientos de Dios. Hoy en día diríamos así: el bando que cree en la Trinidad y transgrede los 10 mandamientos cree en el pecado original o la naturaleza prelapsaria de Cristo y en la creencia que no hay última generación sin pecado. Y el otro lado o el otro bando serían los arrianos, es decir, los antitrinitarios, que guardan los 10 mandamientos de Dios, que creen en la naturaleza poslapsaria de Cristo y en la última generación sin pecado. Nótese esto a continuación. Entonces vino el cisma. Aquellos que rechazaron la intensa y exigente definición de 3 personas divinas en un cuerpo, o sea, la Trinidad, tal como fue dicho en el Concilio de Nicea, creían que el Calvario había hecho a Cristo un sacrificio divino, el sustituto del pecador. ¿Qué era lo que creían los que rechazaron la Trinidad? Creían que Cristo, el Hijo personal y literal de Dios, murió como sustituto del pecador, no un Dios de 3 personas, no un falso Hijo de Dios, no 3 dioses al mismo tiempo, sino, como dijimos anteriormente, un Hijo personal y literal de Dios. Cristo es un ser individual, separado. Ahora nótese lo siguiente: el papado repudió las enseñanzas de que Jesús murió como sustituto del hombre sobre la cruz. Consecuentemente ignoró el exaltado lugar dado en el decálogo por la crucifixión de Cristo. Como ven, la Iglesia de Roma, al rechazar a Cristo como Hijo literal de Dios, terminó rechazando los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Sigamos. Aquellos que vieron la eterna necesidad de magnificar la ley y de hacerla honorable, mantuvieron que la muerte reclamó al Hijo de Dios, pero dejó sin tocar al Padre y al Espíritu Santo. Esta era la enseñanza de Patricio y de sus sucesores. Así, la Iglesia celta levantó la santidad de los 10 mandamientos. Ellos aceptaron la profecía de Isaías de que Cristo vino a magnificar la ley y a hacerla honorable. Ellos predicaron, tal como lo hicieron Jeremías y Pablo, que el propósito del nuevo pacto era el de escribir la ley de Dios en el corazón. Dios podía ser justo y justificar al pecador que hubiese huido a Cristo. Aquí notamos que la consecuencia de rechazar la Trinidad es aceptar que Dios el Padre entregó a su único Hijo literal por el rescate de la raza caída. En otras palabras, Dios el Padre entregó todo lo que tenía por ti y por mí. De esta manera fue exaltada los 10 mandamientos de Dios. No es de admirar que las iglesias celtas, góticas, los valdenses, las de Armenia y las grandes iglesias del este y también otros cuerpos difirieron profundamente con el papado en sus conceptos metafísicos de la Trinidad y consecuentemente en la importancia de los 10 mandamientos. Nótese una vez más lo que dice Wilkinson, que aquellos que rechazaron a la supersticiosa y mística Trinidad terminaron exaltando a los 10 mandamientos, contrario a los que abrazaron a la Trinidad, quienes terminaron pisoteando a los 10 mandamientos. Las iglesias gótica, valdense, Armenia y Siria y la iglesia del este y también la organización de la iglesia que Patricio fundó observaban el sábado, el séptimo día de la semana, como el periodo sagrado de 24 horas en el cual Dios descansó después de la creación. Muchos tenían también asambleas sagradas en el domingo, así como muchas iglesias de hoy tienen reuniones de oración los miércoles. Como lo hemos podido notar hasta aquí, todas estas iglesias que se separaron de la iglesia madre, la iglesia de Roma, fueron antitrinitarios, exaltaban los 10 mandamientos en sus vidas y guardaban el séptimo día sábado, el sábado semanal de 24 horas, comenzando de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. La iglesia romana engendró y promovió la idea de que los valdenses eran pocos en números, sin organización y sin estudios, independientes de las sagradas escrituras y a la educación de la época. Sus misioneros estaban por todas partes, proclamaban la simple verdad del cristianismo y agitando los corazones de los hombres hasta lo más profundo. La extensión a la cual llegaron las doctrinas de los valdenses o albigenses después de estudiar en sus escuelas, los estudiantes valdenses estaban a la altura de los grandes seminaristas de las más grandes universidades de Francia, de Inglaterra, de Italia. Es en verdad gratificante que esta rama de la iglesia en el desierto fuese un pueblo de la Biblia. Ninguna iglesia protestante subsiguiente reverenció las santas escrituras más que ellos. Su obediencia a la palabra de Dios fue la causa de su incomparable éxito y fue también la ofensa más grande para sus enemigos, los espíritus
espíritus y aves inmundas de la iglesia romana. Los valdenses existieron desde los primeros siglos del cristianismo. Fueron ellos los que muy temprano poseyeron esa bella versión en latín de la Biblia llamada Ítala, la cual fue traducida de los manuscritos griegos. Desde luego, la Biblia era copiada a mano. Cabe resaltar aquí lo que dice la historia, de que los valdenses existieron desde los primeros siglos del cristianismo. Esto me dice que el dogma de la Trinidad jamás existió en el resto de la mujer. Es decir, que la verdadera iglesia de Dios jamás bebió ese vino adulterado de la gran ramera que fornica con los reyes de la tierra, los mercaderes y capitanes de la tierra. La persecución no fue la única manera de hacerles la guerra a los evangelios. Sus registros fueron sistemáticamente destruidos. En los imperios de la antigüedad, el nuevo conquistador a menudo destruía todos los escritos pasados, aún hasta el punto de cincelar los anales de los monumentos de piedra. De la misma manera, la noble y voluminosa literatura de los valdenses, ya sea de las ramas italianas, francesas o españolas, fue casi totalmente borrada por la ira del papado. Solo quedaron algunos fragmentos. Con respecto al resto, uno tiene que usar las peroratas escritas para difamarlos, las cuentas de los inquisidores papales, los informes de investigaciones hacia los prelados y los decretos y sentencias pronunciadas por los emperadores, concilios papales y la Inquisición contra ellos para ayudar en la reconstrucción de su historia. ¿Cuánto sufrieron los valdenses con la persecución? Es una historia bien conocida. Su constancia y su victoria eran nada menos que un milagro. Mucha de la libertad, iluminación y avance de la civilización de hoy pueden serle atribuida a la fidelidad de la iglesia en el desierto, y especialmente a los valientes valdenses, debido a sus valientes y triunfantes esfuerzos para mantener los principios de la democracia. Los pastores y maestros valdenses eran bien entrenados para refutar el reproche que algunas veces les eran arrojado. Son dadas las siguientes citas. Alexis Muston escribe: Piles dice, el pueblo vaudois ha tenido pastores muy estudiados, versados en el lenguaje de las santas escrituras y muy trabajadores, especialmente en transcribir a lo máximo de su habilidad los libros de las santas escrituras para el uso de sus discípulos. S.V. Bompiani declara: infelizmente muchos de estos libros se perdieron durante las persecuciones del siglo XVII y solamente aquellos libros y documentos antiguos enviados a las librerías de Cambier y de Ginebra por el pastor Leger fueron preservados. Los papistas, después de cada persecución, destruyeron mucho de la literatura de los valdenses. Muchos de los bárbaros eran hombres educados y bien versados en los lenguajes y en la ciencia de las escrituras. Un conocimiento de la Biblia era la característica distintiva del anciano y lo es ahora del moderno vaudois, privados durante siglos de una iglesia visible y obligados a adorar en cuevas y cubiles. Este conocimiento íntimo de la palabra de Dios era su única luz. Su escuela estaba en la casi total soledad de una profunda montaña llamada el Prat del Tor, y sus estudios eran severos y largos, los cuales incluían el latín rumán y los idiomas italianos. Los siglos de fidelidad visto en la profecía historicista respecto a la iglesia en el desierto fue sucedido por el periodo de la Reforma Protestante en el 1517, pero después de la muerte de todos los padres de la Reforma, los jesuitas, o sea, las langostas de la iglesia romana, los infiltró y los transformó dogmáticamente y las volvió en sus hijas de la gran ramera, por lo que Dios desde 1798 a 1844 restauraría y levantaría en 46 años a su séptimo y último templo, a su séptima y última iglesia remanente, la cual sería el último Israel moderno. Este pueblo sería utilizado por Dios para restaurar su verdadera ciencia de la educación. En conclusión, la iglesia en el desierto tenía la siguiente fe. 1. Guardaba los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el sábado del cuarto mandamiento. 2. No practicaba ni proclamaba el dogma romano de la Trinidad. 3. Bautizaba por inmersión. 4. No veneraba ni adoraban a las imágenes o esculturas como a la de la Virgen María, Pedro, Pablo, etc. 5.
Tampoco llevaban cruces y reliquias, consecuentemente rechazaron las fiestas consagradas a estos mismos santos. 6. No usaban el incienso y las velas que eran quemadas en honor a los muertos. 7. Rechazaron la misa, el confesionario, el purgatorio, la extremunción y las oraciones por los muertos, el agua bendita, la abstinencia de comer carne en ciertas ocasiones y en ciertos días, como la Semana Santa, los ayunos impuestos y las penitencias, las procesiones, las peregrinaciones, el celibato del clero, los monasterios, etcétera, etcétera. Queremos dar todo el crédito a los valientes, decididos y firmes precursores de la Reforma Protestante, los valdenses, quienes en medio de la noche fría, tenebrosa y oscura de la Edad Media, donde la Inquisición era el arma letal del anticristo, este pequeño movimiento poderoso con Cristo a la cabeza fue un santuario para las Santas Escrituras, un oasis para los sedientos del agua de vida, la voz que clamó en el desierto, el resto de la mujer que huyó al desierto. Los valdenses fueron una luz en la oscuridad. Los reformadores representan a la iglesia de Sardis. Con Martín Lutero a la cabeza, fueron los sucesores de los valdenses. Ellos tenían que seguir haciendo flamear la bandera que los valdenses habían dejado y continuar reformando la fe que una vez fue dado a los santos. El Señor Jesucristo les exhortó de esta manera: sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Los reformadores cometieron un grave error, el cual les costó muy caro. Fue que ellos pararon de reformar. Por tal razón, hoy vemos que la gran mayoría de protestantes abrazan los dogmas de la Iglesia de Roma y los proclaman y predican y practican en sus cultos. Y después que murieron todos los fundadores de la Reforma Protestante, sus hijos hicieron volver al protestantismo de vuelta a la Iglesia de Roma, aunque no literalmente, pero sí espiritualmente. En otras palabras, fueron infiltrados por los jesuitas, y estas langostas paso a paso dieron de beber al pueblo protestante el vino adulterado de Babilonia, lo cual representa sus dogmas y su falsa ciencia de la educación. Respecto a esto, Ellen de White dice lo siguiente: se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y aprobación de Dios para formar alianzas ilícitas con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de las Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer esas iglesias, se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina los acompañó, aunque el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplican las palabras del profeta a Israel: salió tu renombre entre las naciones, en atención a tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en las relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran que todas sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma representan otras características más de esta. ¿Cuál fue el origen de la apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del Evangelio, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos
cristianos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. ¿No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nuevas formas a la causa, mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían. Los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renuncia al mundo. Así, la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, prácticas y sus ídolos. A continuación, nótese lo que dice Jaime White, esposo de Elena de White. La falla más grande que podemos encontrar en la reforma es que los reformadores pararon de reformar. Si hubieran continuado y seguido hacia adelante hasta dejar atrás los últimos vestigios del papado, como son la inmortalidad del alma, el bautismo por aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, la iglesia hoy ya estaría libre de sus errores extrabíblicos. Como errores fundamentales, podemos clasificar junto al falso sábado, domingo, otros errores que los protestantes han arrastrado de la Iglesia Católica Romana, tales como la aspersión para el bautismo, la Trinidad, la conciencia de los muertos y la vida eterna en el tormento. La gran mayoría que han sostenido estos errores fundamentales, sin duda lo han hecho en forma ignorante, pero ¿puede creerse que la Iglesia de Cristo debe seguir adelante con estos errores hasta que las escenas del juicio irrumpan sobre el mundo? No lo creemos. Aquí podemos mencionar a la Trinidad, que desecha la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, y la aspersión o vertido en lugar de ser sepultado juntamente con Cristo. Invitamos a todos a comparar los testimonios del Espíritu Santo a través de la señora White con la palabra de Dios, y en esto no los invitamos a compararlo con su credo. Eso es otra cosa. El trinitario puede compararlo con su credo, y porque no están de acuerdo con tal, los condena. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. La exhortación a contender por la fe que una vez fue dado a los santos es solo para nosotros, y es muy importante que sepamos por qué y cómo entender. En el versículo 4 nos da la razón por la cual debemos contender por nuestra fe, una fe en particular, porque hay ciertos hombres o cierta clase que niega al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esta clase no puede ser otra que la de aquellos que espiritualizan la existencia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, dos personas distintas, literales y tangibles. La forma en que los espiritualizadores han negado y desechado al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo es, en primer lugar, utilizando el antiguo credo trinitario antibíblico, es decir, que Jesucristo es el Dios eterno, aunque no tienen ni un solo pasaje que los respalde, mientras que nosotros tenemos un testimonio claro y abundante de las Escrituras de que Él es el Hijo del Dios eterno. En el año 1563 se dio una conclusión que puso fin a la controversia entre protestantes y católicos romanos. Esta conclusión fue presentada por el arzobispo de Reggio en el Concilio de Trento. Su respuesta fue que los protestantes consideraban y afirmaban que eran sola escritura. El arzobispo concluyó de la siguiente manera: los protestantes afirman que se apoyan únicamente en las escrituras, profesan mantener a las escrituras como el único estándar de fe, justifican su rebeldía con el pretexto de que la Iglesia católica se ha desviado de las escrituras y sigue la tradición.
tradición. Ahora, la afirmación de los protestantes de que se basan únicamente en las escrituras no es cierta. Su profesión de mantener solo las escrituras como el estándar de fe es falsa, y la prueba está en que las escrituras explícitamente ordenan la observancia del séptimo día como el día de reposo y adoración, pero ellos no observan el séptimo día, sino que lo rechazan. Si realmente sostenieran a las escrituras como su estándar, estarían observando el séptimo día, como se ordena en las escrituras a lo largo de todo el libro. Sin embargo, no solo rechazan la observancia del sábado ordenado en las escrituras, sino que han adoptado y practicado la observancia del domingo, para lo cual tienen solo la tradición de la Iglesia Católica. En consecuencia, su declaración de sola escritura como sus estándar falla, y la doctrina de las escrituras y la tradición como esenciales está completamente establecida, siendo los protestantes mismos los jueces. Los líderes protestantes que acudieron a este concilio debieron haber tenido una tremenda vergüenza por lo dicho por el arzobispo romano. Después de la muerte de los fundadores de la Reforma, el protestantismo fue infiltrado por las langostas, que es el símbolo de la Compañía de Jesús, más conocido como los jesuitas. Ellos hicieron volver doctrinalmente a las iglesias protestantes de vuelta a Roma. Por lo tanto, Dios comenzó a levantar su iglesia remanente desde 1798 hasta 1844. En el espacio de 46 años, levantó a la que hoy conocemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia debía continuar haciendo flamear la bandera que los valdenses dejaron. En otras palabras, esta séptima iglesia debe continuar proclamando las verdades que los valdenses proclamaban, y para eso el Espíritu de Cristo los ayudaría a conocer esa verdad presente que deberán predicar hasta el cierre de la puerta de la gracia. ¿Quién es esta que sube del desierto, apoyada en su amado?